Ah, Ahora sí está en YouTube, estamos en vivo, me parece. Creo que todos los vemos arriba en la esquinita. sí. Y Ah, también estamos bien. grabando para todos, para aquellos que Bien. no se pueden conectar hoy. Bueno, Pues muy bien. Somos, somos treinta y tantos. Vamos a esperar un minutito más. Muy bien. Genial. Conecten bien todo. Vamos. creo que tenemos gente, Juan, de Sí, toda la provincia, ¿no? sí, mira, estoy De chequeando eso. Vayan mirando, Chile, de exactamente. Paraguay. No sé si hay algún otro país presente. Si hay alguno que sea Perú. de la madre patria, que levante la mano, porque están como 5 horas de diferencia. Mm, A ver si tenemos gente de Argentina hay, de Chile también, de Paraguay dijiste que también había, ¿no, verdad? sí, sí. De Perú, tenemos por ahí gente de Perú. Sí. Sí, ¿quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Ray Williams. Yo. Bueno, aparte de Ray Williams. Ahí van llegando más. Muy bien. De Colombia, a lo mejor. ¿De Colombia? Hay peruanos de otros países que saludan. Ah, porque hay gente que Que está están en infiltrada otro en, lado. en otros países, sí, ya vi eso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Buenas tardes de Perú. Hola. hola. Buenas tardes de Perú. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan, y de laicos, de acá de Uruguay estamos laicas dominicas. Opa, bien, ahí, María. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Siempre atenta vos a estos encuentros, ¿eh? Sí. Y Edita también, que buscala por ahí que está. Ah, sí, ya la vi ahí, exactamente. Y creo que Vemos alguno más el otro techo que más la va a cara, pero nos buscar vemos porque igual. estaban pidiendo el código, así que alguno más va a entrar. Perfecto. Estamos en 46, me parece que estamos bien ya como para... Quizás se pueda, quizás a lo largo de la charla, cuando comencemos, capaz que hay alguno más que se integra porque hay gente que está haciendo el trabajo recién según los países y bueno, lo iremos integrando a este espacio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Tita María Marta. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué estamos tal? para Buenas empezar, noches. ¿les ¿Cómo les va? parece? Bueno, yo creo que sí, ya han pasado 5 minutitos, ¿no? Sí, 8, no, 3 minutitos. Esperemos 2 minutitos más, Juan, así vamos. Y 5. Cecilia Rassi dice que no sabe si su micrófono responde, así que le saludo a todos. Cecilia Rassi de Ramos Mejía. Si alguno tiene problemas con el micrófono y quiere hablar en algún momento, luego de la exposición de William, igual puede hacerlo en el costadito, va escribiendo en el chat, igual lo retomamos nosotros, no se preocupen. Bueno, Muy ya bien. tenemos 3 pantallas, ¿eh? Está. ¿Cómo anda Silvia? Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas. Hola Lilian. Lilian. Bienvenida a Paraguay. Nos saluda Gloria Garraham, que está desde YouTube, así que si quieren, cuando quieran, comenzamos. Bien. Está muy bien.
Vamos. Bueno, muy bien. Para todos, bienvenidos a este segundo ciclo de los lunes dominicos. Estuvimos el año pasado con 4 encuentros fantásticos que nos dejaron con muchas ganas de darle vueltas a esto y decidimos que este año hace cuestión de... ¿Escucha? ¿Sí? Hace cuestión de unos meses decidimos ir por la revancha y bueno, la cuestión era encontrar 4 referentes para que de algún modo compartieran con nosotros algún aspecto de la espiritualidad a través de las aristas que ellos conocían más. Lo hicimos en el marco del lema que tenemos en este año para toda la provincia, ¿sí? Humanidad sin descarte, hermanos en verdad. Y bueno, en torno a eso, hoy tenemos a alguien que nos va a dar una charla muy interesante, pero bueno, yo voy a dejar primero que María del Carmen nos haga la presentación y la bienvenida, y después haremos una oración. Bueno, simplemente saludarlos. Buenas tardes y buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de los lunes dominicos. Estamos contentos de poder reunirnos una vez para tener un espacio de formación, contemplación y de actualización del carisma dominicano. Para nosotros, los de la Anunciata, es a poder compartir esta iniciativa con hermanos y hermanas de la familia. Hace poquito hemos celebrado la fiesta de Santa Catalina. Yo les voy a leer lo que decía Santa Catalina de lo que es la familia dominicana. Decía así: es una familia ancha, llena de gozo y perfumada, toda ella en sí misma un jardín de delicias. Casi nada, decía Santa Catalina, de lo que tenemos que ser y de lo que somos la familia dominicana. Bueno, vamos a seguir teniendo esta hora de encuentro los 4 primeros lunes de cada mes, hasta el mes de agosto. O sea, empezamos mayo, junio, julio y agosto, que es nuestro mes central dominicano. Simplemente, sin más, los dejo en el equipo organizador, que es el área de pastoral del equipo de gestión. Así que les doy a ellos la palabra para que hagan la presentación y continuamos con la charla de Fray William. Desde ya agradecemos a todos, ¿no es cierto?, la presencia y el acompañarnos en este momento tan importante para cada uno de nosotros. Gracias a todos. Vamos a hacer entonces ahora la presentación de quién va a ser el ponente de este primer encuentro. Jaime va a hacer la presentación. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos acompaña Fray William Vázquez Alarcón, OP. ¿Ya? Él es doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, de Roma. Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, de Roma. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú. Diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Israel, Palestina. Diplomado en Investigación en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII en Lima, Perú. Diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales. Promotor del Centro Misión Social San Martín de Porres, Arequipa, Perú. Y colabora en la formación teológica del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Arequipa, Perú. No sé si algo me faltó, Fray William. ¿Ya?
Así que le damos la bienvenida a Fray William, que hoy nos acompañará en este encuentro de los lunes dominicanos, ya, y esperando que también todos nos sintamos a gusto y en familia, como siempre lo hemos hecho, junto a San Francisco y a Santo Domingo de Guzmán. De pronto lo que faltó y en este tiempo es que tengo ya las 3 dosis de la vacuna. Estoy esperando la cuarta. Como buenos dominicos, lo que vamos a hacer ahora es comenzar con una oración que va a dar el marco de todo lo que es el encuentro de hoy. Así que vamos a invitar a Jaime que ponga para nosotros la oración que nos guía en este encuentro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Palabra de Dios. ¿Y esto? Pidámosle al Señor entonces que en este encuentro tan interesante que vamos a vivir con Fray William podamos extraer de todo lo que Él nos cuente para poder, no solamente que nos quede acá arriba, sino que nos quede en el corazón para vivirlo con todos los cristianos y toda la humanidad. Amén. Adelante, William. Pues muy bien, muy buenas tardes y a lo mejor muy buenas noches, creo que con algunos también. Y de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero contarles una especie como de chiste. Resulta que un profesor estaba dando su clase y de pronto les dijo a los estudiantes: ¿saben qué? Yo quiero decirles a ustedes de que me han cambiado de colegio y así es que esta es la última clase que yo estaré con ustedes. Y eso me apena muchísimo. Pero yo estoy seguro, y eso me consuela, de que el profesor que venga después de mí, el que me reemplace, será mucho mejor que yo. Y uno de los alumnos levanta la mano y le dijo: no, querido profesor, porque exactamente lo mismo nos dijo el anterior. Entonces, pues, yo tengo, eso sí, la esperanza de que el que venga después de mí en este ciclo de conferencias sea evidentemente mucho mejor que yo. Y espero, como que dejé de presentar, ¿verdad?
y espero que no haya dicho eso el anterior también. Muy bien, pues me han pedido que comparta un pequeño tema relacionado básicamente con el Evangelio de Mateo, Y tal vez quería comentarles un poquitito, pues, de que yo estoy junto con una hermana dominica desde hace ya algún tiempo tratando de sacar adelante un centro bíblico, que es justamente esto que aparece en la lámina, el Centro Bíblico Pastoral María de Magdalena. Ahora ya tiene, pues, personería jurídica y todo un equipo que está ahí justamente al frente. Y eso también es motivo como de mucha alegría. Lo que se me ha pedido que comparta es este tema, hermanos de todos y Cristo en la humanidad. Un encuentro mediado por el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y yo quería, en primer lugar, pues, comenzar hablando de los evangelios y decirles de manera muy general que los evangelios no son biografías de Jesús en todo el sentido de la palabra, tampoco son fantasías sobre Jesús, sino que es una mezcla, una especie de mezcla de armonía de cuestiones históricas relacionadas con Jesús, algunos datos históricos también relacionados con Jesús, y al mismo tiempo ya una reflexión de parte de la comunidad. El evangelio más antiguo que nosotros poseemos es el evangelio de Marcos, según la ciencia bíblica, según la crítica bíblica. El segundo, cronológicamente hablando, pues sería el evangelio de Mateo, que se apoya, entre otras cosas, también en el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos probablemente sea del año 70, poco menos del año 70. El evangelio de Mateo pues debe estar como en torno al año 75 por allí. Y esto ya de por sí es interesante porque nos encontramos a unos 40 años mínimo después del acontecimiento pascual, con todo lo que eso significa. Son 40 años ya de vida de la comunidad cristiana, de estructuración de la comunidad cristiana, de dificultades, de problemas, pero al mismo tiempo también de sueños, de esperanzas, de ilusiones dentro de la comunidad cristiana. Ya es una comunidad relativamente bien organizada. En alguna ocasión alguien dijo de que el Evangelio de Mateo, no sé si alguien lo dijo o yo lo leí en algún lugar, el Evangelio de Mateo debe comenzar a leerse prácticamente desde el final, desde el capítulo 28, los últimos versículos pues, del Evangelio de Mateo, lo que está en relación con el mandato misionero, porque ahí se habla ya de toda una comunidad bien estructurada, una comunidad misionera, y una comunidad, entre otras cosas, que tiene una práctica sacramental relativamente bien estable, como por ejemplo el tema del bautismo. Ese bautismo aparece incluso con una fórmula trinitaria. Vayan y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y todo lo demás. Es decir, es el único texto en todo el Nuevo Testamento en donde aparece una fórmula trinitaria para el bautismo, lo que nos da a entender a todos de que ya es una comunidad bien organizada, aparte evidentemente pues de la cena del Señor, o de lo que para nosotros sería la Eucaristía. Hay un autor, encontré otro día pues, ahí en la biblioteca, un libro interesante, no lo he terminado de leer, estoy recién en el capítulo 2 de este libro. Tiene como título El nacimiento del cristianismo, y el autor es Jean-Dominique Crozan. Me parece un libro muy interesante. El autor es un irlandés, y cuando comienza a hablar de los evangelios, dice: los evangelios no son historia, no son crónicas, tampoco son fantasía, sino que los evangelios son evangelio. Y si nosotros queremos encontrar historia en los evangelios, pues es simplemente problema nuestro. Los autores no se plantean justamente esa problemática. Entonces, lo primero que quería comentarles era un poco esto, decirles de que el Evangelio de Mateo es un texto que ha surgido por lo menos unos 40 años después ya de la existencia del cristianismo, y supone una comunidad relativamente bien organizada.
Y quería tal vez presentarles a ustedes la estructura del Evangelio. Yo les voy a presentar simplemente una de las varias teorías, tal vez la teoría más aceptada, de la estructuración del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo e incluso el Evangelio de Juan son probablemente los textos más judíos que uno pueda encontrar dentro de los evangelios. El autor del Evangelio de Mateo, que no sabemos quién es un anónimo evidentemente, conoce bastante bien el judaísmo y al mismo tiempo parece que está deseando proponer a su comunidad un pequeño Pentateuco. No es por casualidad que el autor intente en varios momentos identificar a Jesús con David por un lado, pero por otro lado intenta identificarlo con Moisés. En ese sentido, Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo legislador, y su obra, según esta hipótesis, como les estoy comentando, es simplemente una hipótesis, y su autor habría querido presentar a la comunidad cristiana un Pentateuco. Pero la obra como tal no solamente es un Pentateuco, sino que está compuesta de 7 partes, en el sentido de que este Pentateuco tiene una introducción o un prólogo, como aparece aquí, y al mismo tiempo tiene un epílogo o una especie como de conclusión, que son los que hacen como de paréntesis. Y dentro de esos 2 paréntesis se encuentran evidentemente pues los 5 libros que conformarían esta especie del nuevo Pentateuco propuesto por el nuevo Moisés, que es Jesús. Y esto del nuevo Moisés aparece reflejado en varios momentos dentro del Evangelio. Jesús que sube, por ejemplo, en el capítulo 5 al monte y pronuncia el famoso sermón de la montaña, está haciéndose una especie de midrash jajádico y jaláquico de Moisés, pero también Jesús que es salvado de las aguas, Jesús que es salvado, de Herodes, algo similar a lo que sucedió con Moisés, que es salvado justamente del dictamen de Faraón y fue colocado en un cesto en el río Nilo. Es decir, hay varios elementos que tienden a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Si ustedes, por ejemplo, leyeran los últimos versículos o los primeros versículos de la siguiente sección, en este caso el 7.29 o el 8.1, ahí van a encontrar un dato que es casi como un estribillo. Cuando Jesús terminó todo esto, entonces está indicando que hay una sección que está terminando y otra que va comenzando o iniciando. Y siguiendo eso que les acabo de comentar, se distinguen 5 libros, que a su vez el autor también es muy esquemático, tremendamente esquemático. Cada uno de los libros tiene 2 partes, una sección narrativa, en donde se cuentan historias, se cuentan acontecimientos, y una sección discursiva, que es una enseñanza a manera de discurso que proporciona Jesús. Entonces, el libro primero es la proclamación del reino, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7. El libro segundo es el ministerio de Jesús en Galilea, que va desde el capítulo 8 hasta el versículo 11. Después, 11, versículo 1. El libro tercero está en relación con controversias y parábolas, que va desde el capítulo 11 al capítulo 13. El libro cuarto va desde el capítulo 13:53 hasta el 18:35. Y finalmente, el quinto libro de este Pentateuco, sería del capítulo 19 hasta el versículo 25, versículo 46. Y como ya les he comentado, a manera de paréntesis, para que haya algo así como un sándwich, tenemos pues por un lado el prólogo, que es todo lo que tiene que ver con la infancia de Jesús, los relatos de la infancia, y al mismo tiempo el epílogo, que está en relación justamente con la pasión, la sepultura y la resurrección de Jesús, al igual que con la ascensión. En síntesis, tenemos 7 partes dentro del Evangelio de Mateo, 7 partes, que también dentro de la simbología aritmética judía pues es muy interesante. El número 7 indica perfección, indica completez, indica acabamiento, todo eso está
detrás del número 7. Entonces es interesante, por lo menos esta es, como ya les he comentado, una propuesta. Pero aquí viene todo lo que hasta ahora les estoy comentando. Porque resulta que nuestro texto, y vuelvo nuevamente a esto de acá, se encuentra en el capítulo 25, en los versículos 31 al 46. Entonces, siguiendo esta estructuración, podríamos decir que el relato que a nosotros nos interesa pues mirar hoy día un poquito más de cerca, se encuentra primero en el libro quinto de este Pentateuco. Y no solamente eso, está dentro de la sección discursiva, es decir, desde el capítulo 24, todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 está al mismo tiempo como una especie de sermón escatológico. El sermón es lo que tiene que ver con el final de los tiempos, con lo que sucederá al final. Y concretamente el texto que a nosotros nos interesa es, por decirlo así, el último relato de este Pentateuco, el último. Podríamos decir también que es así como ya la herencia final, el testamento final, lo que el autor al final de esta obra quiere proponer a sus lectores, antes de entrar a hablar del epílogo, es decir, los relatos de la pasión y de la resurrección. Ahora, una pequeña cosa. Lo primero que se ha predicado sobre Jesús en los comienzos de la Iglesia está en relación justamente con esto, con la pasión, la muerte, la sepultura de Jesús. Estos han sido los relatos más antiguos que se han organizado o estructurado dentro de la Iglesia. Hay un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si ustedes leyeran, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1, por lo menos hasta el 4, 5, hasta el 6 tal vez, ahí aparece lo que se conoce como el querigma primitivo, lo que Pablo ha recibido y Pablo también está predicando, que gira justamente en torno a estos acontecimientos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la figura de Jesús comenzó a ser también predicada y se organizaron una especie de biografías de Jesús, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como evangelios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que el relato que a nosotros nos interesa es el último relato de este Pentateuco, es el relato final del Pentateuco mateano, antes de hablar del hecho de la muerte y resurrección de Jesús. Yo les voy a presentar en la lámina siguiente una estructuración de este sermón escatológico para seguir ubicando dónde se encuentra nuestro relato. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿ven? Nuevamente, vuelvo a colocar desde aquí, libro quinto, Judea y Jerusalén, capítulos 19.1 hasta el 25.46, que tiene, como ya sabemos, dos secciones. Cada uno de los libros tiene dos secciones, una parte narrativa y una parte discursiva. La parte narrativa pues ya no la he ampliado, pero sí la parte discursiva, es decir, los capítulos 24 y 25. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos la predicación de la destrucción del templo, los signos de la parucía, persecuciones y disensiones, la abominación de la desolación, falsos mesías, el día del Hijo del Hombre, la parucía del Hijo del Hombre, la parábola de Jeha, el tiempo de la parucía, exhortación a la vigilancia, el amo de casa pero prudente, el siervo fiel y prudente, parábola de las vírgenes prudentes y de las necias, la parábola de los talentos, y el último relato de todo ese Pentateuco que a nosotros nos interesa es el famoso juicio. El último relato. Entonces es interesantísimo justamente este texto porque, como les he comentado, pareciera que se trata de una especie de síntesis de todo el pensamiento del autor, que no sabemos quién fue en realidad, no sabemos quién es el autor del Evangelio de Mateo. La identificación de Mateo con este texto es obra de la tradición. De eso ya hablaremos en otro momento. Ahora, centrémonos un poquito a manera como de introducción en el texto que a nosotros nos interesa. El famoso juicio final. Después leeremos partecita por partecita el relato. Ahora es simplemente pues de manera un poco general.
¿Qué cosa es este relato? 25, 31 al 46, que ya el texto fue leído al momento de hacer la oración. Se trata de una escena imaginaria. Eso es lo primero que debemos tener en consideración. Es una escena imaginaria, en el sentido de que no pensemos que tal como está escrito el texto van a suceder las cosas. No es verdad. Podríamos decir que es una especie como de parábola, una parábola ética, si ustedes quieren, es un cuento, si ustedes quieren, es decir, en los autores que yo estuve leyendo para poder presentarles lo que les estoy mostrando, ni siquiera esos autores decían cómo clasificar este relato. Algunos hablan de una parábola, otros hablan, pues, sí, básicamente se centran como si fuese una parábola. En eso como que coincide la mayoría. Entonces, se trata de una escena imaginaria y lo interesante es que es casi propio, es decir, es propio del Evangelio de Mateo en cuanto a que no tenemos paralelos en los otros evangelios, pero la enseñanza como tal no es netamente material, sino que, como lo veremos más adelante, estos relatos ya se encuentran también, por lo menos de un modo diferente, en el Antiguo Testamento. Esto lo iremos poco a poco desglosando. La escena está en relación con la parucía. La parucía, como muy bien saben ustedes, es esta afirmación de que Cristo va a volver, de que Cristo va a venir, y es una afirmación tremendamente antigua, porque, por ejemplo, en la segunda carta, creo que es la primera. De todos modos, si tienen ustedes una Biblia, pues vayan también como deshojándola. La primera carta a los Corintios debe ser el capítulo 16, concretamente es el último versículo de la primera carta a los Corintios. Ahí aparece una afirmación aramea, el famoso Maranatá, que no sabemos exactamente qué significa, porque todo depende de cómo se agrupan las palabras arameas. Entonces puede significar ven Señor Jesús o el Señor, o puede significar el Señor viene. Es decir, que hay esas dos posibles traducciones de esa afirmación aramea, que también se encuentra en el libro del Apocalipsis, pero en el libro del Apocalipsis aparece básicamente de un modo griego. Ya no está la afirmación aramea, sino la afirmación griega. Pero ¿a qué viene todo esto? A que si en la primera carta a los Corintios ha sobrevivido esta afirmación del Maranatá en arameo, eso significa de que muy prontamente en la iglesia se le comenzó a dar el título de Señor a Cristo por un lado, y en segundo lugar se comenzó a ver también la inminente y pronta venida de Jesús. El texto más antiguo del Nuevo Testamento probablemente sea la carta primera a los tesalonicenses. Y cuando uno lee sobre todo la parte que está en relación con la resurrección de los muertos, el autor o los autores, porque no es uno solo, sino que la primera carta a los tesalonicenses es una carta mancomunada, ha sido compuesta por 3 autores, Pablo, Silvano y Timoteo, los 3 son autores de la carta. Ellos dan a entender de que cuando Cristo venga, los primeros en levantarse van a ser los muertos y van a subir al cielo. Y luego ellos que van a estar vivos, cuando venga Jesús. Ellos van a estar vivos, entonces los muertos se van a levantar primero, pero ellos que están vivos también van a ser llevados al cielo en una especie de nube, entonces van a ser llevados. Y curiosamente, lo relacionado con la parucía o con la inminente venida de Jesús sirve también dentro de los estudios bíblicos para la fechación de los documentos. Entonces, cuando un documento, por ejemplo, hace una afirmación de que Cristo ya está viniendo, viene más tardecito, como mucho mañana, pero de mañana no pasa, entonces son textos relativamente antiguos. Ahora, nosotros también seguimos pues manteniendo esa idea de que Cristo va a volver. Se va a producir justamente la segunda venida de Jesús y la consumación de la historia. Esa es una idea que está presente siempre en el cristianismo, aunque, como dice ya la segunda carta a los tesalonicenses, nosotros no sabemos ni el día ni el momento. Va a venir, pero sin saber cuándo. Bueno, entonces, podríamos decir que la escena que a nosotros nos interesa
está en relación con esa segunda venida de Jesús, con la parucía. Y al mismo tiempo, dentro del relato, se dicen cuáles son las normas sobre las que nos van a juzgar a nosotros. San Juan de la Cruz, y es un texto que aparece citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que al final nosotros seremos juzgados por el amor. Bueno, eso es lo que dice San Juan de la Cruz. En este relato se colocan las bases o las reglas del juego. ¿Sobre qué te van a juzgar a ti? Pues está aquí. ¿Y a quiénes se les va a juzgar? Aquí también está. ¿Y quiénes van a juzgar? Pues aquí también está, en este relato. Por eso podríamos decir que es una especie como de síntesis, y es un relato, y sobre todo dentro de este camino sinodal y dentro de la Fratelli Tutti, que van a ver ustedes que efectivamente nos hace sentir hermanos a todos. Como ya les he comentado, cierra la quinta sección o el último libro de este Pentateuco mateano y muestra el tránsito del reino de Dios oculto y predicado al reino manifestado al final de los tiempos. En un primer momento el reino se manifestaba de una forma, de esto, no, pues al final, ¿cómo va a ser la cosa? Queremos saber qué es lo que va a pasar al final. Se muestra al mismo tiempo la venida del Hijo del Hombre y, en cierto modo, el fin del mundo. Con esto se acabaría todo. Pero no perdamos de vista, por favor, que el texto no es una descripción de lo que realmente va a suceder. Es una escena imaginaria, pero dentro de esta escena imaginaria hay un realismo grande, que si nosotros lo acogemos, transforma nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, sino la vida de toda la humanidad, y ya después miraremos por qué. En Mateo 24:3 aparecía esta afirmación: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Por lo tanto, esta parece ser la pregunta motivadora sobre el final de los tiempos, y al mismo tiempo este relato como que va en sintonía también con la respuesta a esta interrogante, planteada por los discípulos en 24:3. El texto es una profecía ética, esa también es otra clasificación, una profecía ética, pero sin perder de vista, por favor, que se trata de una, nuevamente, escena imaginaria. Se muestra la importancia última de los actos del amor, la ayuda prestada a los más pequeños. Y aquí está como la conclusión. Entonces les responderá diciendo: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Aquí está en negativo, pero antes evidentemente estuvo la frase en positivo. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. El relato no presenta una visión de las penas del infierno ni del cielo. No sabemos y no sabremos nunca cómo era el cielo ni el infierno. Honestamente, lo que les voy a decir, yo no sé si es verdad o no. De todos modos, nos lo contó un profesor que era agustino, y dice que le preguntaban a Agustín: no, Padre Agustín, muéstranos cómo es el infierno. Y Agustín le respondía diciendo: ustedes esfuércense por saber, por entrar en el cielo, y no tienen necesidad de saber cómo es el infierno. Pero también dicen que otros preguntaban, ¿no? ¿Y qué hacía Dios antes de la creación del mundo? Y San Agustín respondía diciendo: preparaba el infierno para los que preguntan tonterías como ustedes. Muy al margen de eso, podríamos decir que este relato no es una especie de visión de las penas del infierno o del cielo. No sabemos cómo va a ser. Pero sí sabemos que uno puede caer o bien en un lugar o bien en otro, dependiendo de sus actos. Y luego, desde el punto de vista redaccional, y esto es típicamente mateano, Mateo tiene esquemas fijos, esquemas muy fijos. Si ustedes leen el texto muy común, que lo hemos leído pues al comienzo de la Cuaresma, el texto muy común, ¿no? Cuando tú vayas a dar limosna, no seas como los, sino todo lo contrario. Y tu Padre que ve en lo secreto, cuando tú hagas oración, no seas como los, sino tal cosa. Cuando tú hagas ayuno, no seas como los. Es decir, el autor maneja esquemas fijos.
Y esa tal vez es una especie como de argumentación también para decir que el autor está muy familiarizado con el mundo judío y probablemente el autor provenga de un ambiente judío. Conoce muy bien el judaísmo, maneja muy bien también los textos veterotestamentarios y maneja muy bien las técnicas propias de interpretación judía, sobre todo el Midrash y el Peshe, aunque de esto hablaremos en otro momento. Si quieren al final, pues podríamos tal vez hacer una especie como de reflexión en torno a él. Entonces, el texto está bien estructurado y tiene una simetría antitética, como ya lo veremos. Una simetría antitética, sí, entre los elegidos y los reprobados. Y esto hace que sea muy fácil memorizarlo, muy fácil. Esa también es otra particularidad. El autor, el judaísmo como tal, emplea siempre fórmulas fijas, y los judíos en su enseñanza siempre tienden a mostrar esquemas fijos, porque para los judíos la memoria es importantísima, a diferencia de nosotros. Nosotros guardamos todo en la memoria, pero en la memoria del celular o del computador, y en la cabeza muy poco. En cambio, para un judío la memoria es fundamental. La memoria es fundamental. Ahora sí, con esto que les acabo de comentar, y yo veo que el tiempo ya va pasando, les pido que me disculpen por una introducción tan larga, pues vamos a comenzar como muy brevemente a hacer una especie de análisis de cada sección. Comencemos por los primeros versículos, del 31 al 33, los primeros 3 versículos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa es como la parte introductoria de esta hermosísima enseñanza. Ahora, son una introducción al veredicto que va a venir más adelante en el versículo 34 y más adelante también. El autor se sirve de elementos apocalípticos judíos sobre el fin del mundo. Sería interesante, por ejemplo, leer Zacarías capítulo 14 a partir del versículo 5, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Y no solamente aparecen elementos apocalípticos veterotestamentarios, sino, como en la siguiente lámina les presentaré a ustedes, algunos elementos también en relación con la mentalidad popular judía, tomada básicamente nosotros hoy en día de la literatura apócrifa. Esta figura del Hijo del Hombre es una figura un poco misteriosa, que aparece en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Los evangelios lo toman también pues muy seguido. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Es un juez escatológico, celestial y al mismo tiempo universal. Esa figura misteriosa está revestida por Dios de autoridad, por eso está sentado en el trono y al mismo tiempo es juez. Entonces es alguien que ejerce una función real y que al mismo tiempo ejerce una función de juicio. Es un juez, viene a emitir una sentencia. Sus funciones están en relación con la humanidad entera. Por eso dice que vendrá a juzgar a todas las naciones. Y esto ya es de por sí interesantísimo y justo va en sintonía con la Fratelli Tutti. ¿Por qué motivo? Porque no está en relación con los cristianos. Y yo al final les diré algunas cosas, pero ¿qué cosa es al final de cuentas el cristianismo? ¿Quiénes somos en realidad nosotros? Y hay que tener mucho cuidado con la enseñanza que se plantea en este relato, porque es una enseñanza tremendamente universal. Entonces, no va a venir a juzgar a los cristianos solamente, va a venir a juzgar a todas las naciones, absolutamente a todas. ¿En qué sentido el ser cristiano nos favorece a nosotros o nos convierte a nosotros en personas exclusivas? Eso ya lo veremos más adelante. Los ángeles tienen la misión de congregar a los hombres tal como ya había sido
mencionado anteriormente en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Mateo, versículo 27. Los ángeles tienden a congregar a todos. Y el juicio final, en el juicio final, todos están mezclados. Ateos, creyentes, podríamos decir hoy en día, musulmanes, cristianos, judíos, todos, absolutamente todos. No se está haciendo una distinción del tipo de credo que uno confiesa. No perdamos, por favor, de vista ese detalle. No lo perdamos de vista. Solo queda la distinción entre justos e impíos. Por lo tanto, ahorita lo importante no está en decir yo soy cristiano, o yo soy musulmán, o yo soy ateo. La pregunta que cabe, por eso estamos hablando nosotros de un relato ético, ¿hasta qué punto yo soy bueno, o yo soy justo, o hasta qué punto yo no lo soy? Eso es lo que hay que tener en cuenta justamente. Y la bondad o la maldad está en relación con las obras que cada uno realiza. En moral, por ejemplo, ¿quién es bueno? Bueno es aquel que hace obras buenas conscientemente y reiteradamente. ¿Y quién es malo? Aquel que hace obras malas conscientemente, habitualmente o reiteradamente. Esa es una persona mala, desde el punto de vista de la moral, evidentemente. Y luego dice que unos se van a sentar a la derecha, y la derecha es el lugar de la suerte, es el lugar del honor, es el lugar también de la dignidad, tal como aparece reflejado en los textos que yo aquí les estoy. Los hijos de Zebedeo les dicen a Jesús en el Evangelio de Marcos, aunque en el Evangelio de Mateo es la mamá, que uno quiere sentarse a la derecha y otro a la izquierda, pero en ese caso es como dignidad, de tener el poder, de estar siempre ejerciendo el poder. ¿Sí? En ese sentido. Pero esto de separar a las ovejas de los cabritos, podríamos decir que incluso hasta en la actualidad, pues los pastores tienden a separar el rebaño. Los pastores tienden a separar a unos animales de otros. Pero también hay otra interpretación, y es que las ovejas, aunque no necesariamente, porque también hay ovejas negras, pero las ovejas normalmente son blancas, mientras que los cabritos son oscuros. Entonces, probablemente, es un poco difícil de interpretar esta frase, probablemente se esté haciendo una alusión a un separar entre lo blanco y lo negro, más o menos así, por decirlo de alguna forma. Más o menos como el pastor hace, ¿no es cierto? Pero esta es simplemente una comparación. Así como el pastor separa a unos animales del rebaño de otros, pues de la misma manera, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, va a separar a unos de otros. En este caso, a los que, como más adelante veremos, fueron misericordiosos, de otros que no lo fueron. Yo les voy a presentar en la lámina que viene unos textos tomados de la literatura apócrifa sobre la figura del Hijo del Hombre, para que nos hagamos más o menos una idea. Entonces, son varias páginas, no les voy a leer todo, pero yo les voy a indicar dónde pueden encontrar ustedes este libro, estas obras. Entonces, yo pensaba leerles, pero ya el tiempo no me da para mucho, las páginas 71 a las 75 del libro primero de Enoc, concretamente los capítulos 46 a 51, en donde se habla justamente de el Hijo del Hombre. Y también en el cuarto libro de Esdras, concretamente en el capítulo séptimo, en el parágrafo 65, también aparece algo relacionado con lo que dentro de este pasaje de Mateo se nos está a nosotros proponiendo. Yo ya tengo el texto, ya lo tengo aquí separado, solamente les voy a leer un poquito, pero antes de leerles, para que ustedes sepan dónde encontrar ese relato, les voy a presentar una página de Google y les voy a invitar evidentemente a conocer pues esta página. Ustedes digitan CBP-MM, entonces son las iniciales de Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ingresan ustedes aquí está, ingresan también aquí y les aparece esta página. Y luego, donde dice materiales para el estudio bíblico teológico, ingresamos allí y vamos hacia
un título que dice literatura apócrifa, aquí está, literatura apócrifa del Antiguo Testamento. Y concretamente el libro que yo voy a utilizar en este momento pues es el tomo 4. Aquí está el volumen 4. En la página 71. Aquí está, en la página 71. Ya se publicó un quinto volumen de esta obra. Justamente la otra obra apócrifa, el libro de Enoc, el cuarto libro de Esdras, aparece más bien en el quinto volumen. Entonces voy a leerles de aquí, voy a leerles algo relacionado con el Hijo del Hombre que se encuentra a partir de la página 71. Es una obra apócrifa, pero que permite entender cuál era el modo de pensar de la gente, y evidentemente estos textos apócrifos también están aportando elementos para poder entender o comprender muchos relatos evangélicos. 46, capítulo 46. Allí al que posee el principio de días, cuya cabeza es blanca como lana, y con él vi a otro cuyo rostro es como de apariencia humana, más lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Pregunté a uno de los santos ángeles, que iba conmigo y me mostraba todos los secretos acerca de aquel Hijo del Hombre, quién era, de dónde venía y por qué iba con el principio de días. Me respondió así: este es el Hijo del Hombre, de quien era la justicia, y la justicia moraba con él. Él revelará todos los tesoros de lo oculto, pues el Señor de los espíritus lo ha elegido, y es aquel cuya suerte es superior a todos, eternamente por su rectitud ante el Señor de los espíritus. Este Hijo de Hombre que has visto levantará a los reyes y poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos, aflojará las bridas de los poderosos y destrozará los dientes de los pecadores. Echará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo exaltan ni alaban, ni dan gracias porque se les ha dado el reino. Humillará el rostro de los poderosos y los llenará de vergüenza. La tiniebla será su morada, gusano su lecho, y no tendrán esperanza de levantarse de él, porque no exaltan el nombre del Señor de los espíritus. Estos son los que eligen como árbitros a los astros del cielo, levantan la mano contra el Altísimo, pisotean la tierra y moran en ella, mostrando inquietud en todas sus obras. Mostrando iniquidad en todas sus obras. Su fuerza está en su riqueza y su fe en los dioses que forjaron con sus manos, negando el nombre del Señor de los espíritus, persiguiendo sus casas de reunión y a los creyentes para que se apegan al nombre del Señor de los espíritus. En esos días se habrá elevado la plegaria de los justos y la sangre del justo desde la tierra ante el Señor de los espíritus. En estos días unirán sus voces los santos que moran en lo alto de los cielos, y rogarán, rezarán, alabarán, darán gracias y bendecirán el nombre del Señor de los espíritus, por la sangre de los justos que fue derramada, y para que no sea inútil la plegaria de los justos ante el Señor de los espíritus, para que se les haga justicia y no haya de ser eterna su paciencia. En estos días vi al principio de días, cuando se sentó en su trono de gloria, y los libros de los vivientes fueron abiertos ante él, y toda la cohorte del cielo superior y su cortejo estaba en pie ante él. El corazón de los santos se llenó de alegría, pues se había cumplido el cómputo de la justicia. Había sido oída la plegaria de los justos, y la sangre del inocente era reclamada ante el Señor de los espíritus. Y podríamos continuar. Entonces no podemos afirmar que el autor del Evangelio de Mateo conozca evidentemente el primer libro de Enoc, esta obra apócrifa, pero por lo menos alguna idea que está recogida aquí pudo haberse también como cernido o haber permanecido dentro de la mentalidad popular judía. Voy nuevamente a presentar después la lámina que les estoy mostrando, y ya con un poco de vergüenza porque el tiempo se ha cumplido. Eso también es medio escatológico. Escatológico. Entonces, si les interesa, después ustedes pueden leer un poco más
a este libro apócrifo, que incluso permite comprender otros pasajes del Nuevo Testamento. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Les voy a leer ahora un pasaje que se encuentra en el 4.º libro de Esdras. Está en el volumen 5 de esta colección de apócrifos del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: por ello, aflíjase el linaje humano y alégrense los animales. A estos les va mejor que a ustedes, porque no les espera el juicio. A nosotros los seres humanos nos espera un juicio. Los animales, como son irracionales, pues probablemente serán tratados con más benevolencia que nosotros. Entonces, todos los que se salven y que escapen a causa de sus obras y de la fidelidad de su fe, sobrevivirán a los peligros anunciados y verán mi salvación en mi tierra y en el territorio que me he consagrado desde la eternidad. En cuanto a ti, deja toda curiosidad sobre los suplicios de los impíos, pero busca e investiga cómo serán salvados los justos, a quienes pertenece el siglo, y cuándo será esto. Por lo tanto, no te preocupes tú cómo es el infierno, como decía San Agustín. Tú preocúpate por ir al cielo y punto. Sigamos avanzando un poquitito, versículos 34 a 36. Entonces el rey, ahora ya tenemos aquí a este hijo de hombre, que también es un rey y es un juez, ejerce ambas funciones. Dirá a los de su derecha, los ya hizo la separación o la distinción: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Aquí aparecen básicamente reflejadas las desgracias por las que el ser humano puede atravesar, como es el tener hambre, el tener sed, el ser forasteros, la desnudez, el estar enfermo, el estar en prisión. Después les voy a presentar a ustedes un texto de Santo Tomás de Aquino, tomado de la Segunda Secunde, en donde hace una especie de clasificación de esto que para nosotros ya y por el catecismo lo sabemos, forma parte de las obras de misericordia corporales. Si se fijan bien, aquí aparecen 6 de las 7 obras de misericordia corporales. Falta una. La que falta es enterrar a los muertos, no está aquí. Esa es tomada, como lo veremos más adelante, del libro de Tobías. Eso ya lo veremos en un ratito. Entonces, el Hijo del Hombre es presentado como rey ahora, y los de la derecha reciben el título de benditos de mi Padre. ¿Por qué motivo? Porque reciben una herencia de hijos. Ellos están recibiendo una herencia. Ahora, la herencia no es para estos, por ser estos, sino es para estos porque fueron capaces de hacer algo. Es decir, hay una herencia que está destinada para los que hicieron una determinada cosa, así como hay un suplicio para los que no hicieron determinadas cosas. En ese sentido, no es que yo me salve porque ya yo desde toda la eternidad estoy predestinado o prefigurado para salvarme, sino que yo me salvo en la medida de que yo soy capaz de hacer determinadas cosas. Entonces, el Hijo del Hombre se solidariza, aquí también hay algo interesante. Ya, el Hijo del Hombre se solidariza y se identifica con aquellos que tienen necesidad de ayuda. Esto es genial, después hablaremos del Emmanuel más adelante. En pocas palabras, este juez, este rey, este Hijo de Hombre, no solamente es alguien que se encuentra ahí arriba en los cielos, no es solamente un ser celestial, sino es al mismo tiempo alguien que está aquí, concretamente aquí, en el aquí y en el ahora. Porque no está diciendo ustedes dieron de comer al que tenía hambre, sino realmente está diciendo ustedes me dieron de comer a mí. Él está identificándose con los que tienen hambre, sed, con los que son forasteros, con los que están desnudos, enfermos, con los que están en
prisión, o sea, se identifica, es él. Por eso él lo sabe, por eso él lo conoce, no porque le han contado, sino porque él ha sido también beneficiario de estas buenas obras. Y aquí viene algo interesante. En el Antiguo Testamento ya aparecen esas obras de caridad. No todas al mismo tiempo, pero aparecen, por ejemplo, en Isaías 58:7, cuando está hablando del ayuno. El ayuno que yo quiero, ¿cuál es? Y dice, ¿acaso el ayuno que yo quiero no es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres sin hogar recibas en tu casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y al mismo tiempo de tu semejante no te apartes, sino que estés con él. Ezequiel 18:7. No oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo. Job 22:6. Porque exigías sin razón prendas de tus hermanos, arrancabas a los desnudos sus vestidos, no dabas agua al sediento, al hambriento le negabas el pan. Job 31:16. ¿Me he negado al deseo de los débiles? ¿Dejé desfallecer los ojos de la viuda? ¿Comí solo mi pedazo de pan sin compartirlo con el huérfano? ¿He visto a un miserable sin vestido, a algún pobre desnudo? En lo íntimo de su ser me bendijera y del vellón de mis corderos se haya calentado. O por ejemplo, Tobías 1:16. En los días de Salmanasar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros en Nínive, le daba sepultura. Aquí está esa obra de misericordia que falta, el enterrar a los muertos. Evidentemente ya Santo Tomás, veremos que él hace toda una especie de clasificación, ahí hace toda una estructuración de estas obras de misericordia. Pero aquí está. Y no nos olvidemos una cosa, que esto que nosotros estamos leyendo aquí, esto que hemos visto, dar de comer al hambriento, al que tiene sed, acoger al forastero, está dentro de la limosna. Y Santo Tomás de Aquino, como más adelante lo veremos, lo identifica dentro de la limosna. Y hay 3 obras de piedad de los judíos: la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con la limosna. Tobías 4:16. Da tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra, y no tenga resillas tu ojo cuando hagas limosna. La gracia, Sirácida o Eclesiástico, Sirácida 7:33 para adelante. La gracia de tu dádiva llegue a todo viviente, ni siquiera a los huérfanos les rehuses tu gracia. No rezagues, ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. No descuides visitar al huérfano, que por obras de estas ganarás el amor. En todas tus acciones ten presente tu fin, y jamás cometerás pecado. Recuerda en pocas palabras que eres mortal. Entonces vive sin descuidar esa realidad de que tú eres mortal, y que si eres mortal vas a ser en algún momento sometido también a una especie de juicio. Vayamos ahora a esta sección. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto lo hicieron con uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y aquí hay algo interesante. Entonces, yo salgo de aquí de mi habitación y pues hago algo porque justamente hay un hermano que me está viendo. Entonces, como mi hermano me está viendo, cojo la escoba y comienzo a barrer el pasadizo. Pero si el hermano no me estuviese mirando a mí, yo no lo hago. Y aquí viene algo interesantísimo. Los justos, estos que ahora se encuentran en la derecha, están sorprendidos. ¿Por qué están sorprendidos? Pues que les toque ese lugar.
Ellos jamás hicieron algo pensando en que les tocaba estar en ese lugar. Eso es interesante. ¿Por qué motivo? Porque la acción de los justos ha sido realizada con absoluto desinterés. Y aquí ya podríamos cuestionar nosotros nuestra forma de vida. Pues yo soy religioso, entonces como religioso que estoy dejando padre y madre, ante mis padres y mi papá y mi mamá pues me vienen a visitar, pues yo estoy dejando todo, estoy dejando esposa, hijos, propiedades, posesiones, qué sé yo, estoy dejándolo todo. ¿Por qué? Porque es que yo espero en algún momento pues estar a la derecha también. ¿Hasta qué punto esa actitud mía es una actitud correcta? Es decir, ¿hasta qué punto, como lo que dijo Pedro, ¿verdad? Nosotros hemos dejado padre y madre por seguirte a ti, ¿qué nos toca? Es decir, hombre, yo no estoy a ti sirviéndote gratuitamente, yo te sigo moviendo de cierta manera por interés. ¿Qué me va a tocar? Esa famosa figura de Sancho Panza y de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Son dos figuras, de cierta manera, un poco antagónicas. Don Quijote de la Mancha, un flaco, alto, que no piensa ni en comer, sino solamente en ir por el mundo deshaciendo entuertos y haciendo justicia, y movido simplemente por sus sueños y por sus ideales, y Sancho Panza, que no da un paso si es que no tiene en la forja pan y queso. Y al final, ¿por qué sigue a un loco? Porque se da cuenta de que su amo está medio chiflado. Lo sigue porque en algún momento tiene la esperanza de ser gobernador de alguna ínsula, como realmente sucede en el Quijote de la Mancha. Termina siendo gobernador de la ínsula de Barataria, que también es una sección genial de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, estos ignoran, no solamente ignoran cuál es su destino, sino que son personas tan buenas y al mismo tiempo tan misericordiosas y al mismo tiempo tan respetuosas y entregadas a los demás, que ellos ignoran en primer lugar que lo que están haciendo tiene una repercusión con la eternidad. Por eso lo hacen gratuitamente. Y al mismo tiempo, ellos mucho menos saben que aquel a quien están sirviendo es el Señor. Recién aquí lo conocen como Señor. Pero antes ni siquiera sabían. Ahora, cuidado. El Papa Francisco habla de los cristianos o de los salvados de la puerta de al lado, no me acuerdo bien cuál es la expresión. En el infierno de Dante, en estos círculos, creo que son 9 círculos del infierno de Dante, y que a medida que el infierno pues se va descendiendo a las profundidades, todo va siendo más oscuro y más frío, porque está en contraposición a la luz y al calor que procede de la luz. Ya a partir del 4.º círculo comienzan a aparecer papas, obispos, religiosos, y aparecen papas simoníacos, aparecen papas y religiosos y obispos pedófilos, lo que hoy en día serían pedófilos, y se comienza a ver ya a clérigos dentro del infierno. Entonces, fíjense que estos, en primer lugar, ni siquiera sabían de que ellos ni siquiera estaban sirviendo nada más y nada menos que al Señor. Ellos simplemente se dejaron impactar por la necesidad del hermano, indistintamente de quién sea. Y tampoco sabemos quiénes son estos de la derecha, porque los de la derecha, curiosamente, no son presentados en este relato ni siquiera como cristianos. Es decir, todos los seres humanos. En pocas palabras, ¿quiénes son los que se sientan a la derecha? Cualquier ser humano que fue capaz de acoger a cualquier ser humano y de ayudarle en sus necesidades. Eso de que nosotros como cristianos somos los mejores y la religión cristiana es la mejor del mundo, hay que ver quién se lo cree. Entonces, sigamos nosotros con esta especie de reflexión. William, dice, hola. William, mira, sí. Te voy a decir algo que hago eco un poco de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos organizando. Sabes tanto que nos quedamos cortos siempre de tiempo. Entonces, yo me imagino que tendrás 1000 cosas para contarnos, porque
vivís de eso, estudias de eso, te encanta eso, nosotros también, pero nos gustaría, lo digo, soy la voz como de todo el auditorio en este sentido, que si podés lograr una síntesis. Una síntesis, pero no porque no esté bueno el texto, está genial, pero para mantenerlos en el cuadro que queríamos, aun cuando no hagamos el espacio de preguntas, que capaz que no da tanto porque se nos va la hora, pero que vos centres en 2 o 3 ideas que nos quieras dejar para terminar esta conferencia que está, la voy a pedir de vuelta para mí solo, pero si no se nos va demasiado en el tiempo, a veces por eso nada más. Entonces, sí, la parte final del 41 al 46 ya es todo lo contrario, porque los otros, los que terminan en la izquierda, le hacen exactamente la misma pregunta a Jesús, ¿verdad? Aquí está: apártense, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué motivo? Pues porque no fueron capaces de hacer lo que los otros sí lograron realizar. Y por este motivo terminan apartándose de él. Les voy a leer esto, que es casi como lo penúltimo de lo que les voy a presentar. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino, la cuestión 32 sobre la limosna, y concretamente dentro de la cuestión 32, el artículo 2 tiene como título: ¿es adecuada la división de clases de limosna? Y la solución que él da a las objeciones, en una objeción, por ejemplo, dice que no, porque enterrar a los muertos ya no tiene ningún sentido, porque la persona ya falleció. En la solución dice lo siguiente Santo Tomás: hay que decir, la división de la limosna propuesta está fundada con razón sobre la diversidad de diferencias que hay en el prójimo. Algunas se refieren al alma y a ellas se ordenan las limosnas espirituales, lo que nosotros conocemos como las obras de misericordia espirituales. Otras, en cambio, corresponden al cuerpo y a ellas se ordenan las limosnas corporales. Y aquí viene lo que nosotros hemos estado leyendo. Las deficiencias corporales se dan en vida o después. Si se dan en vida, o son deficiencias de cosas comunes a todos los hombres, o se trata de alguna deficiencia especial debido a algún accidente que sobreviene. En el primer caso, las deficiencias son o interiores o exteriores. Las interiores, por su parte, son doble. Una que se socorre con el alimento, como es el hambre, y por eso se pone dar de comer al hambriento, y otras que se remedian con la bebida, es decir, la sed. Son las necesidades interiores. Y a ella corresponde la palabra dar de beber al sediento. Las deficiencias comunes externas relacionadas con el auxilio son también dobles. Una respecto al vestido, y por eso se pone vestir al desnudo, y otra respecto a la falta de techo, y a ella se asigna dar posada al peregrino. De igual modo, en el caso de alguna deficiencia especial, esta responde a una causa intrínseca, como la enfermedad, en cuyo caso se asigna visitar a los enfermos, o una extrínseca, y a ella corresponde redimir al cautivo. Finalmente, después de la vida, se da a los muertos sepultura. Y aquí aparecen, pues, como estructuradas también ya las 7 obras de misericordia, incorporando lo que le falta al relato de Mateo, que es el enterrar a los muertos. También el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2447, va a hablar de lo mismo, pero ya no lo voy a leer. Conclusiones como para ya cerrar. Genial, William. Bien, gracias. Yo sé que te sacamos lo que nos quería, alguna cosa que notar, pero genial, gracias. Entonces, en el Evangelio de Mateo aparece esta figura un poco enigmática, que es la figura del Emmanuel. Se va a llamar Emmanuel, es el nombre que le colocan a él, el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? El Emmanuel es el Dios con nosotros. Y el Emmanuel aparece justo al final del Evangelio. En el último versículo del Evangelio. Podríamos decir que el Emmanuel es una especie de paréntesis del Evangelio de Mateo. Aquí está el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí termina el Evangelio diciendo: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está Él? Él está en la oración.
donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí también presente. Pero también, siguiendo justamente el relato que a nosotros nos interesa, se encuentra en los más pequeños, en los que sufren, en los más débiles. Por lo tanto, los que se encuentran en esa situación desventajosa son, en el fondo, el Emmanuel. Y todo aquel que sea capaz de servir al más pequeño, que en el fondo es un servicio también al Emmanuel, aunque ni siquiera lo conozca él, aunque siquiera sepa su existencia, termina al final colocándose o siendo colocado en el lado derecho. Por lo tanto, este es un relato tremendamente universal. No es un relato para cristianos, es un relato para seres humanos. Todo ser humano que se interesa por otro ser humano, todo ser humano que entrega su vida a otro ser humano, todo ser humano que socorre a otro ser humano, en el fondo está socorriendo y sirviendo al Emmanuel, y en el fondo es merecedor también de una vida eterna que ni siquiera sabía probablemente que existía. Podríamos hacer una comparación, pero ya el tiempo no nos da, con el concepto de prójimo, por ejemplo, que esgrime Lucas en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Todo ser humano, indistintamente de la raza, de la lengua, de la religión, de lo que sea, de la condición social, que necesita de mí, me sale al encuentro y me trastoca en mis planes. Ese es el prójimo. Ese es el prójimo. El relato es una profecía ética. Se trata de animar a una vigilancia activa y a un ejercicio de la misericordia. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de buenas intenciones o de un querer. No. Aquí estamos hablando de algo concreto, de hacer algo concreto. Es una ética universalista, una moral universalista. Por eso no es un relato solamente para cristianos. Y curiosamente aquí no se habla de la fe, no se habla de nada de eso. Es lo que yo soy capaz de hacer para con el otro ser humano. Tan simple como eso. Por lo tanto, y con esto ya termino, la salvación o la condenación universal está por encima de la adhesión religiosa. Pueden haber muchos ateos que están en el cielo, o como dice Dante, muchos papas que están en el infierno también. Por lo tanto, no se trata de una cuestión religiosa o de un fervor religioso, porque uno incluso sin siquiera ser una persona adherida a alguna religión puede terminar con su propia vida haciendo una serie de acciones buenas en favor de los demás que le acarrean la posibilidad de estar en la parte derecha del Hijo del Hombre. Una pequeña bibliografía y pues gracias también. Listo, discúlpenme, yo soy consciente de que esto debió haber acabado hace rato. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, William. Sí. Quedamos realmente sorprendidos, porque estuvo realmente interesante la charla, ¿no? ¿Verdad? Capaz que, a pesar del tiempo, capaz que seguramente mucha gente tuvo para ir meditando lo que tú ibas contándonos, y sobre todo cuando hiciste alusión a